hice un montón. La verdad es que esa época imprimí bastantes cosas diferentes. ¿Y empezaste a diseñar así desde el principio? ¿O porque lo traías un poco de serie por la carrera, ¿no? Entiendo. Entonces, sí, muchas veces los que no diseñamos descargamos mucho, pero cuando diseñáis, tú empezaste pronto. Sí, yo por la carrera ya sabía modelar, entonces, y sabía modelar en varios programas además. Entonces, por ejemplo, un objetivo que yo me planteaba al principio era, vale, voy a intentar imprimir algunos de los conceptos que yo había hecho en Austria en la época esta en la que estuve allí. Y para tenerlos, simplemente para tenerlos de recuerdo, ¿no? Porque los tenía en 3D, pero quería tenerlos como para mí, en pequeñito. Físicamente para ti. Sí, en pequeñito, bueno, como un recuerdo. Y había algunas cosas que eran fáciles de imprimir, pero otras no. Entonces tuve que ir poco a poco aprendiendo cómo hacer las cosas y sí, pero bueno, sí que diseñé muchas piezas desde el principio. Yo recuerdo que el primer proyecto así, vamos a llamarlo grande, que me planteé con la impresora fue hacer como un bobinador para los filamentos, para las bobinas de filamento. Sí. Para pasar, era un bobinador que para pasar el hilo de una bobina de 2 kilos a una de 1 kilo. Ajá. Entonces bueno. era todo impreso, entonces tenía un montón de, bueno, excepto unos rodamientos que le había puesto y tal. Entonces tenía que hacer un montón de pruebas, pues piezas para encajar el rodamiento, piezas para que todo fuese por piezas y todo encajase sin tener que pegar, ni usar tornillos ni nada de eso. Y entonces pues esa prueba constante, ¿no? De hacer la pieza, la imprimes, no me encaja, la imprimo otra vez, ahora es un poco más fina y me encaja pero se rompe, ese tipo de cosas, ¿sabes? Todo el rato. Bueno, y en eso se trabaja mucho. Bueno, hay que tener una mente científica, ¿no? De ensayo-error y ser capaz de trabajar la paciencia y decir, vale, por aquí no, pruebo esto, cambio el diseño, muevo un poquito. Sí, pero aprendí mucho. O sea, es un poco frustrante a veces porque no sabes. Hay veces que dices, veo que hay gente que hace una pieza más delicada que la mía y es más resistente que la mía, porque ese tipo de cosas me frustraban bastante sobre la máquina, ¿no? Sobre que tengo mal en el código, que no sé, o en la máquina, no sé. Pero me ayudó mucho a aprender eso que dices tú del ensayo-error. Fue algo que me sirvió mucho para después, para el futuro del trabajo y demás, como entender, como que aprendí la nueva forma de diseñar, ¿no? Que no nos la habían enseñado en la carrera como tal. Sí. Era todo como mucho más lento. Con la impresión averigüé que podías diseñar mucho más rápido y mucho más tangible todo, ¿no? Podías saber realmente si lo que era un buen diseño o no. Porque otras veces en la carrera te enseñan mucho a diseñar, pero era todo mucho basado en el 3D, en el plano, y después tardabas mucho en hacer un prototipo, y con la 3D no tardabas en hacer prototipos. Era inmediato, diseñas, pruebas. Sí, exactamente. Entonces, por eso me encantó. Por eso la sigo usando desde el día a día. A día de hoy. Sí, a día de hoy y a diario, porque es fundamental para mí a día de hoy. Decías que usabas varios programas, que conocías varios programas de la carrera, bueno, y luego con Philippe Bruni creo que utilizabas 3D Max. ¿Qué programas de diseño has utilizado? Y de los que hayas utilizado, ¿cuál es el que más te convence? Yo en la carrera aprendimos a usar Rhinoceros y SolidWorks. Y después en Austria, con Philip, aprendí a usar 3D Max, que era el que usaba él y era el que usábamos allí. Bueno, él usaba 3D Max y SolidWorks, pero para ciertas cosas que queríamos hacer, porque allí hacía mucho diseño orgánico, y para ese tipo de diseño el 3D Max iba muchísimo mejor que el SolidWorks. Entonces yo soy de los que dice o animo a cualquier persona que no hay que elegir uno, o sea, que yo no entro en el debate de cuál es mejor, porque depende muchísimo de qué es lo que tú quieras hacer, ¿no? Depende de lo que tú quieras hacer, cada programa te va a servir uno mejor que otro.
Totalmente de acuerdo. Y si puedes mezclar y en uno haces una parte y te lo llevas a otro y entonces ya con ese terminas. Y... Yo se lo digo a la gente, o sea, a algún chaval así que me he encontrado así que me pregunta y demás, que cada herramienta que uses, si sabes 3 programas de modelar, vas a usar los 3. Si sabes 3 programas de diseño gráfico, vas a usar los 3, porque todas las herramientas que sepas usar es como un carpintero, ¿no? Usar una sierra, un martillo, un taladro. Aprende a usarlos todos porque vas a terminar usándolos todos. Y no hace falta usarlos todos, no hace falta saberlos todos, ¿no? O no todos a la vez. Elige el que más te interese en cada momento o el que más te sirva para lo que vayas o lo que tú quieras hacer. Pero que aprender una herramienta nueva nunca es inútil, ¿no? Siempre vas a aprender mucho. Y además me pasa a mí que yo creo que lo digo porque a veces en el trabajo gente me pide piezas, ¿no? Mira, se me rompió no sé qué del coche o esto de la silla del bebé, no sé qué. Me piden cosas, ¿no? Entonces, y a veces me preguntan, oye, ¿me podrías enseñar a modelar un poco? Y yo les enseño, ¿no? Más o menos, un poquito. Pero lo que veo es que lo que necesitas muchas veces es aprender a pensar como piensa el programa, ¿no? ¡Qué bueno! Es un poco eso. Y cada programa piensa de una manera diferente, pero cuando tú sabes, por ejemplo, SolidWorks es un programa de modelado paramétrico que es para ingeniería, yo es el que uso a diario, porque para ingeniería en general, para hacer piezas y demás, tienes todo completamente controlado. Entonces puedes modificar la pieza sin tener que rehacerla y sin tener que gastar tiempo, ¿no? Como está todo parametrizado, puedes decir, vale, pues estas paredes, como he dicho que todas estas paredes son iguales, pues quiero que ahora sean un milímetro más finas, pues se van a cambiar todas a la vez, ¿no? Y eso me ayuda muchísimo en el día a día para ser ágil y para tener todo muy controlado a nivel ya medidas y demás, ¿no? Y cotas y tener controlado lo que quiero y conseguir lo que quiero y poder calibrarlo hasta el extremo, ¿no? Eso en otros programas, por ejemplo en 3D Max no podría hacerlo, o en Rhino. Pero ¿qué pasa? Que entonces para trabajar en SolidWorks necesitas pensar como piensa SolidWorks, y para trabajar como 3D Max necesitas pensar como piensa 3D Max. Y entonces si tú sabes usar los dos, el tercero que aprendas va a ser muchísimo más fácil para ti, porque cuando entres en la interfaz y empieces a que te veas un tutorial y empieces un poquito desde cero, ¿no? Hacer cosas básicas, vas a decir, vale, esto es como en 3D Max, que hay que hacer así, o el orden, que tengo que empezar por este orden porque esto es como en SolidWorks, o esto es como en Rhino, ¿sabes? Entonces sí, empezar es lo más difícil, pero cuando sabes usar un programa, aprender el segundo es más fácil que aprender el primero, y aprender el tercero es más fácil que aprender el primero y el segundo. Sí, es un poco como aprender idiomas. O sea, uno tiene exacto. su lengua materna, el segundo idioma te cuesta, pero a partir de ahí ya empiezas a hacer enlaces entre palabras, entre expresiones, claro. Y ya un tercer idioma. Eso es. Totalmente. Como en francés, que en francés se dice así, y esto viene del francés y no sé qué. Pues sí, empiezas a hacer esas conexiones y cada vez más, cuanto más vas sumando, menos te cuesta, efectivamente. Sí. Pero bueno, al final lo que digo es que cada uno tiene que elegir un poco el programa que le interese a él para hacer lo que él quiera hacer. Claro, depende del trabajo. Lo más importante, eso es lo más importante, sin duda. Sí. En esos primeros trabajos que decíamos, con Philip Bruni y después con Inditex, me parece que son como muy diferentes, o sea, teniendo muchos puntos en común, pero en uno me parece que primaba el diseño, la belleza, algo así, y en Inditex me parece que era mobiliario, entonces se me hace como más práctico, más funcionalidad. ¿En cuál de los dos te sentías más cómodo trabajando? Yo te veo ingeniero, pero... Sí, a ver, el ingeniero va en todos lados, ¿eh? O sea, al final en Philip sí que es verdad que, por ejemplo, en Zara, que es un mobiliario para tiendas, ¿no? Yo lo que hacía allí eran los muebles para las tiendas, ¿no? Y los conceptos, bueno,
y las tiendas futuras, ¿no? O sea, desarrollábamos, porque allí está la central de Inditex, entonces allí tienen como las tiendas del futuro, ¿no? Las tienen allí montadas en sus oficinas, y entonces generamos conceptos para que las probasen en ya la tienda, con la iluminación, con todo y demás. Entonces eso era completamente ingenieril, porque era completamente orientado a la fabricación. Claro, que sea práctico y con análisis de costes y mucho más. Exacto, sí, y que la estructura se va a hacer con tubo de acero y chapa, entonces era todo aprender a cómo se fabrican las cosas, por ejemplo, tienes que aprender cómo funciona un láser de chapa, un láser de tubo, una plegadora, una fresadora, todo ese tipo de máquina industrial, ¿no? Para poder hacer muchos muebles a un coste optimizado, digamos, que se pueda desmontar, que pueda entrar en un contenedor de un barco e irse a Dubái, ese tipo de cosas. Era, pues sí, comparado con Philip, muchísimo más lo que dices tú, ¿no? Ingeniería pura. Pero con Philip era más concept, ¿no? En ese aspecto de que teníamos que hacer como propuestas de diseño a nivel ya conceptual, o lo que queríamos enseñar, ¿no? Visual. Pero la ingeniería siempre está ahí, ¿no? Porque si hacíamos, por ejemplo, en el tiempo que hice yo, habíamos hecho un perchero como de lujo, ¿no? Para una marca fuerte. Y claro, tienes que hacer como el diseño visual, ¿no? ¿Qué quiero transmitir con este diseño? ¿Para dónde quiero que esté? ¿Quién es mi usuario? ¿Quién va a comprar este perchero que vale una pasta, ¿no? ¿Quién? La gente que tiene tanta pasta para gastarse en un perchero, ¿qué casa tiene, ¿no? ¿En qué casa encaja? Ese tipo de pensar mucho más en el usuario, de pensar en formas, en todo esto, ¿no? Esa parte más diseño puro, digamos, de conceptual. De ¿Y belleza. qué pasa? Sí, de belleza, de encajar a la persona a la que va dirigida, de qué material eliges para que encaje también, o que se justifique el precio y que encaje en todo esto, ¿no? En qué tipo de muebles tiene la persona en casa que va a comprar esto. Ese tipo de cosas, ¿no? Yo con Philip, por ejemplo, íbamos mucho íbamos cada año a la feria de Milán, ¿no? Se llama Salone del Mobile, que es creo que es la feria más grande del mundo, o por lo menos en Europa, sin duda la más importante de diseño de muebles y demás. Pues íbamos, veíamos cómo trabajaban las empresas más potentes del mundo y demás, ¿no? Entonces te fijabas mucho en eso, ¿no? En lo que es la forma, el concepto como tal. Pero, ¿qué pasa? Que después tú se lo tienes que fabricar, entonces ahí ya vuelve a entrar esa parte ingeniero de no, es que este ángulo no lo puedes hacer, o esto cómo vamos a encajar estas piezas que son muy cool, pero cómo lo encajas y cómo haces para que sea firme, porque si te vas a gastar 2.000 euros, no quieres que coge esto, ¿no? Pues, eso es como tener el ángel y el demonio ese que tenemos, ¿no? En los hombros. Tú tenías ahí al del diseño y al ingeniero. De no, que esto se va a caer. No, tío, que así es más bonito. No. Claro. Sí, yo si tuviese que elegir quién es el ángel y quién es el demonio en esos dos, no sabría cuál es cuál. Creo que el demonio es el diseño, porque siempre es verdad que te pide el cuerpo hacer cosas, ¿no? Cuando es lo que dice, ¿no? Al final el papel en blanco como que lo soporta todo, ¿no? Entonces puedes hacer cosas increíbles en papel o en modelado, pero cuando lo tienes que llevar a la realidad, los condicionantes aparecen todo el rato. Y entonces a mí me gusta eso también, me gusta esa parte, la verdad, porque a mí me pasaba que hacía diseños sin preocuparte, ¿no? Porque tú al principio no te preocupas por la fabricación, porque entonces te estás limitando completamente. Claro. Entonces tú al principio tienes que abrir tu mente y hacer cosas, aunque sean locas, aunque después las tengas que descartar, lo que sea, pero para llegar a algo, ¿no? Tienes que abrir como mucho tu mente en ese aspecto y no ponerte límites de ya cuando tú estás dibujando, decir, no, es que esto no se va a poder fabricar, eso es un error, tienes que empezar muy abierto y después ir acotándote.
pero sí me gusta